Gracias por la invitación. La verdad es que a mí me encanta poder compartir a- desde aquí o cuando he ido a México y cuando he estado en México y en Cuernavaca, pues la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, lo he disfrutado muchísimo porque, porque algo que yo tengo como muy, para mí es muy claro, es que es como si estuviese en mi propia casa, ¿no? Es como si estuviese en casa en todo momento. Y bueno, y además hablando español con esa gran variedad de matices, de palabras, que esto es esa riqueza, a mí, bueno, me encanta el acento mexicano, bueno, bueno, también me encanta la comida mexicana porque en parte mi abuelo era mexicano, con lo cual entonces yo tengo algo, un poquito de ahí, ¿no? Entonces para mí es como estar en casa, ¿no? Pero bueno, voy a un poco, pues eso, como bien ha dicho Sara Jyoti, mi nombre es Siramani. Yo uso los pronombres o él o ella. Y cuando estuvimos hablando de esta charla, sobre cómo hablar de esta charla, yo en principio les propuse un nombre para echar el camino de la bodichita, porque sí, pues decía, no, la bodichita para mí es algo que es como muy interesante, pero claro, al hablar con Sadayoti dice, realmente sí, la bodichita está bien, pero igual ese nombre, pues la verdad es que no le diría a la gente muchas cosas. ¿Qué te parece si le ponemos como la compasión como vía hacia el despertar? Y dije, pues sí, perfectamente, ¿no? Porque realmente este tema, y hablando como estamos hablando en estas sesiones precisamente de budismo práctico, eh, realmente cuando uno empieza a relacionarse con esto de la bodhicitta puede quedarse como, bueno, y yo hablo por mi propia experiencia, me puedo quedar como, no entiendo muy bien de qué se está hablando, ¿no? Pero yo creo que es como muy claro este título que le hemos puesto a la charla de la compasión como vía hacia el despertar, ¿no? Y yo, la verdad es que digo, si le preguntásemos al Buda qué es eso de la bodhicitta, probablemente el Buda nos respondería que esta palabra muchas veces es más fácil de comprender que de traducir. Y posiblemente nos animaría a descubrir el significado de nuestra vida. Y hay que entender un poco de dónde viene todo esto de bodhicitta. Bodhicitta es como una expresión que especialmente tiene interés o tiene su relevancia cuando surge lo que se llama, cuando adquieres todo su esplendor, lo que se llama el budismo mahayana, ¿no? Y hay que entender un poco de dónde viene este budismo mahayana, ¿no? Porque en el budismo tradicional decimos que las escrituras tradicionales del Buda están recogidas en el canon Pali. Y es como, digamos, como una letra, como una enseñanza muy clara, muy explícita, porque te está diciendo exactamente, pues esas enseñanzas que son tan positivas para nosotros, pues como las cuatro nobles verdades, ¿no? Que te dicen claramente esto es algo que te puede ayudar a liberarte del sufrimiento, ¿no? Pero algo que a mí realmente eh, realmente me parece interesantísimo es que cuando surge toda esta visión mahayana, no tiene tanto que ver con las enseñanzas, que sí tiene que ver mucho con las enseñanzas que se dicen explícitamente lo que estaba diciendo el Buda, sino cómo encarnaba precisamente esos ideales, esa iluminación el Buda. Su ejemplo es la ejemplificación. Y la ejemplificación casi, a mí me gusta recordar las palabras que dice Ananda cuando el Buda pues alcanza el parinirvana y dice, el que era tan amable se ha ido.
No recuerda que era tan sabio, de hecho, el que era tan amable se ha ido, ¿no? Entonces, nos está diciendo realmente algo muy importante sobre lo que quiere, lo que encarna o lo que significa todas estas enseñanzas mahayanas, ¿no? Y entonces, por eso me gusta pensar que si le preguntásemos al Buda qué es eso de la bodhicitta, probablemente nos estimularía a, pues, a experimentar qué significa la bodhicitta. Porque la bodhicitta es algo que es capaz de curar, de transformar el corazón más endurecido y la mente más llena de prejuicios y de miedos y poder realmente transformarla radicalmente. Es casi como algo que puede cambiarnos desde raíz, ¿no? Y realmente la bodhicitta tiene que ver mucho con una bondad básica que está presente y que nosotros muchas veces hay una imagen que me gusta mucho que da Sangarashita, es que como es un manantial que estaba enterrado y atrapado por una sólida losa y empieza a brotar de una manera abundante. ¿Y realmente cómo se dice, cómo surge esto? Porque claro, estamos aquí hablando de bodhicitta, pero ¿cómo se entiende? Pues la bodhicitta realmente, el camino para encontrar esa bodhicitta es cuando somos capaces realmente de conectar y de sentir el centro del dolor de nuestra experiencia, tanto de la nuestra como de las demás. Cuando cuando estamos realmente conectados con ese malestar sin intentar eliminarlo y cuando somos conscientes precisamente de ese dolor que muchas veces proviene pues de sentirnos desaprobados, de tener pérdidas en lo que es la incertidumbre y cuando dejamos que haya ese manantial, que es el manantial de la compasión, permitimos que esto nos suavice, en esos momentos es cuando conectamos con lo que se llama esa bodhicitta, ¿no? Realmente la bodhicitta es conectar con eso tierno, que es tembloroso y muchas veces es el lugar tan vulnerable que cuando eres capaz de conectar con ello sin intentar taparlo, tiene un gran efecto transformador. Esto tiene un efecto transformador impresionante. Y es cierto que cuando nosotros cuando realmente nos acercamos a algo que es doloroso, pues eso muchas veces nos pone muy nerviosos. Puede hacernos muchas veces que intentemos huir o que muchas veces intentemos mirar hacia otra parte, no verlo, voltear nuestra cabeza hacia otra parte y no mirar en absoluto, ¿no? Entonces, mirar hacia otra parte, nuestra cabeza hacia otra parte. Ay, no sé, creo que tenemos un poco de eco. Entonces, realmente, cuando nosotros empezamos a conectar con algo que es doloroso, pues como digo, nos puede producir incertidumbre y muchas veces ponernos de los nervios. Pero también algo que cuando nosotros empezamos a notar nuestro dolor, si tenemos el efecto de esa compasión y esa compasión por nosotros mismos, porque muchas veces algo que nos sucede es que cuando estamos sintiendo dolor, lo que nos ocurre es que empezamos como a recriminarnos porque estamos sintiendo dolor. Pues que empezamos a culparnos, es que no debías de haber hecho esto, no debía haber hecho aquello. Y realmente cuando estamos en una situación que es dolorosa, realmente la compasión puede ablandar totalmente nuestra experiencia, puede abrazar nuestro dolor y puede calmar con amabilidad, con cariño, con soporte, precisamente lo que estamos experimentando, ¿no? Entonces, hay algo que a mí me parece que es como muy importante sobre
bueno, pues que al fin y al cabo es cómo funcionamos los seres humanos. Cuando realmente el Buda empieza a dar su enseñanza, dice, en esa primera noble verdad, el sufrimiento existe, ¿no? Y claro, yo muchas veces decía, digo, sí, claro, el sufrimiento existe, pero realmente el significado de esta primera noble verdad es que reconozcamos que el sufrimiento existe. Porque muchas veces lo que hacemos no queremos verlo, no queremos mirarlo, queremos huir totalmente de él. Queremos realmente voltear la cara hacia otra parte o salir corriendo y salir huyendo. O empezar a hacer muchas otras cosas, tener una vida muy ajetreada cotidiana que nos impida mirar aquello que nos está doliendo. Y claro, cuando nosotros empezamos muchas veces a actuar de esa casi manera automática, es como cuando de pequeño estabas en tu habitación, imaginabas que había un monstruo en tu habitación, en la oscuridad, y bueno, veías ahí una sombra, ya te tapabas, huías de ese monstruo y realmente empezabas a tener cada vez más y más y más miedo. Y no hacía falta nada más que simplemente destaparnos, mirar fijamente a eso que nos estaba dando miedo y darnos cuenta de que cuando tenemos un foco sobre eso que nos está dando miedo, no es tan fiero como lo pinta, ¿no? Y muchas veces esta actitud que tenemos en nuestra vida cotidiana de huir del sufrimiento, de escapar o de bloquearlo, en realidad lo que estamos intentando muchas veces es, en cierto modo, es como intentar protegernos. Es casi una reacción instintiva de querer proteger ese dolor, pues porque nos asusta. Y entonces lo que muchas veces hacemos es que, bueno, ¿qué me pasó? ¿Por qué me duele esto? Ah, es que me duele porque al relacionarme con estas personas yo he tenido una experiencia, digo, pues entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a construir un muro. Y normalmente lo que hacemos es que cuando tenemos dolor empezamos a construir y a levantar muros protectores. Esos muros muchas veces están hechos de opiniones, de prejuicios, realmente de estrategias, de razonamientos, de historias, realmente de historias construidas que realmente se basan en un profundo miedo a que realmente nos puedan herir. Y cada vez que nosotros empezamos a contarnos historias y a querer como aislarnos de todo ese dolor, lo que hacemos es reforzar con ese muro con todo tipo de emociones. Muchas veces reaccionamos con ira, con deseos vehementes, con indiferencia o con celos, con envidia, con arrogancia o con orgullo. Son como formas de realmente reforzar ese muro. ¿Cómo se ha atrevido a decirme esto a mí? ¿Pero cómo? Es que no sabe quién soy yo. Es que ¿cómo ha podido tratarme de esa manera? Pues este tipo de cosas que realmente lo que hacen es agrandar cada vez más ese muro. Pero por suerte, y esta es la gran suerte que tenemos, es que a pesar de que nosotros construimos grandes muros, grandes murallas, tenemos un punto débil. Tenemos un punto débil. Y es esa capacidad innata de amar y de interrogarnos por las cosas. Y cuando esa capacidad de amar y de interrogarnos por las cosas eh, empieza a brillar, y esto que hemos hecho, por ejemplo, en la práctica de Metta Bhavana, que han visto, que practicamos, es como empezar a crear pequeñas grietas por donde puede entrar la luz y ese muro puede agrietarse y puede caer. Porque el amor que supone ese amor, ese meta, ese amor incondicional, es como realmente ese manantial. Cuando ahí empieza a brotar, ya sabemos que el agua cuando brota no hay muro que la pueda soportar. Como haya una grieta, no hay muro que pueda soportar y realmente puede arrasar con ese muro. Pues precisamente
por esa rendija que se crea en nuestro muro, es donde entra, por donde puede entrar la compasión y que puede derruir totalmente esos muros que hemos creado con el miedo. Realmente, con la práctica aprendemos a encontrar esas rendijas y a empezar a captar esos momentos en que nos sentimos vulnerables. Porque cuando nos sentimos vulnerables y que algo nos duele, algo que hacemos es que nos ofrecemos la capacidad de sentir. Porque muchas veces cuando nosotros lo que hacemos es construir ese muro, lo que hacemos es que queremos dejar de sentir. Y esto es muchas veces una gran paradoja. Es cierto que nos protege, nos ayuda a dejar de sentir, pero nos ayuda a dejar de sentir tanto lo bueno como lo malo, lo bello que hay en la vida como lo que es doloroso. Entonces, si nosotros construimos esos muros para dejar de sentir ese dolor, estamos construyendo un muro también que nos impide conectar con lo bello, con lo bueno de la vida, con lo que nos permite realmente satisfacer nuestros anhelos más profundos. Entonces, precisamente cuando aparecen esas grietas, y esa grieta aparece cuando la compasión, cuando nos sentimos vulnerables, cuando somos capaces de sentir amor, gratitud, cuando somos capaces de sentir la soledad, o incluso cuando somos capaces de sentir emociones que muchas veces son pues, incómodas, como puede ser el bochorno o la vergüenza o la incompetencia. Eso, precisamente, esa rendija es la por la que puede entrar precisamente la compasión, puede entrar la bodhicitta y que puede realmente inundar nuestro ser. Realmente el Buda enseñó que la flexibilidad y la apertura lo que nos hacen es que nos da una fuerza interior y que cuando nosotros huimos precisamente, entonces nos debilita y nos hace sufrir. Y algo que es muy revelador es comprender que la clave de todo este proceso en nuestra práctica diaria es comenzar a familiarizarnos con cómo son nuestras huidas. Realmente empezar a ver cómo estoy huyendo del dolor en mi vida, qué es lo que hago habitualmente para huir del dolor en mi vida, puede ser esa rendija por la que puede entrar precisamente la bodhicitta, que nos puede ayudar precisamente a luchar y a transformar nuestros miedos, a conocerlos a fondo, porque muchas veces los miedos, lo que ocurre es que esos miedos nos pueden dar mucha información, y sobre todo nos pueden dar mucha energía. Y algo que también me parece muy importante es que nosotros no agarramos y decimos, hemos construido un muro, pues vamos a agarrar con un mazo y vamos a derruirlo, a derruirlo, a derruirlo. Bueno, tampoco funciona de esta manera. No podemos funcionar. No intentamos atacar el muro y las barreras con un mazo. Lo que hacemos realmente para empezar a ver cómo está construido ese muro es prestar atención consciente. Una atención llena, además, de bondad y de amor. Y entonces empezamos a acercarnos con amabilidad y con suavidad a esos muros. Y eso significa que nos acercamos con amabilidad, con suavidad, a todo ese sufrimiento y ese dolor. Realmente empezamos a reconocerlo, empezamos a tocarlo, empezamos a ver a qué huelan, a ver a qué saben, y empezamos a llegar a conocerlos. Y empezamos a aceptar realmente todas esas aversiones y cuáles son esos ávidos deseos. Realmente empezamos a reconocer qué es lo que no nos gusta
y cuáles son nuestros ávidos deseos con los que normalmente intentamos tapar todo ese sufrimiento. Y cuando empezamos a familiarizarnos con las estrategias y las ideas, especialmente las ideas que usamos para levantar muros, empezamos a realmente a reconocer de qué está hecho y empezamos a hacer como, a mí me gusta mucho ver esa imagen que es una imagen como si empiezas a ver un muro de ladrillos y cuando empiezas a verlos y a ver cada ladrillo cómo está hecho, empezases a ver toda la separación que hay entre cada ladrillo y entre cada ladrillo se va desmontando esa pared, ¿no? Es como ver la realidad, es como imaginarnos que empezamos con un microscopio a introducirnos en la naturaleza de la materia y vemos al principio, uy, qué sólido, qué es esto, pero cada vez que vas entrándote cada vez más y vas viendo que hay mucho espacio entre eso que nosotros consideramos materia, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues hay preguntas que nos podemos hacer muy fácilmente. La primera que podemos hacernos es, ¿qué historias me estoy contando? ¿Qué historias me cuento? ¿Cuáles son las historias que me estoy contando y que además son historias que muchas veces son mentiras que me estoy creyendo y verdades que estoy negando? Muchas veces son muchas mentiras que me estoy creyendo y verdades que estoy negando. Y luego la segunda pregunta que me parece que es fundamental es, ¿qué es lo que me repugna? Así repugna, que me da una total aversión, no lo quiero, ¿y qué es lo que me atrae? Eso también puede decirnos mucho de cómo precisamente, cómo nos relacionamos con la vida, ¿no? Entonces, cuando empezamos a relacionarnos con esa curiosidad, con lo que está sucediendo en nuestro interior, empezamos a ir más allá de juzgarlo como todo eso como bueno o como malo. Y realmente empezamos a contemplarlo con mayor objetividad. Y empezamos, yo creo que otro elemento que es muy adecuado es empezar a mirarnos con sentido del humor. Sin caer muchas veces en puntos de vista que sean solemnes, serios, moralizadores o tensos, intentar darnos cuenta de qué manera especialmente nos convertimos en un Mr. Drama Queen o una Lady Queen, ¿no? Del drama, ¿no? Realmente nos convertimos, pues, casi en esos personajes que dibujan en las telenovelas de soy bueno, nos lo tomamos todos como muy a la tremenda, ¿no? Entonces, no hay que tomarse tanto a la tremenda, es simplemente mirar qué es lo que está sucediendo. Y muchas veces mirar, he sido egoísta, pues sí, he sido egoísta, pero probablemente si miras las razones por las que fuiste egoísta, probablemente era mucha ignorancia pensando que así te estabas protegiendo, cuando muchas veces eso lo que te está produciendo es aislarte más de los demás, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esto poco a poco, vamos consiguiendo realmente crear como más rendijas, como más grietas, incluso boquetes en nuestros muros. Y es de este modo como la bodichita comienza a emerger. Y podemos decir que hay como tres modos por los que la bodichita se obstaculiza. Son mm, como, como tendencias que realmente hacen que se bloquee la posibilidad de que entre la bodichita en nuestro interior. Una tendencia sería, por ejemplo, una tendencia materialista como la forma. Por ejemplo, eso sería la forma, representaría la manera en que nos refugiamos muchas veces en objetos externos para obtener una sensación de inseguridad. Y entonces mi pregunta sería, dice,
¿Qué hago cuando me siento ansioso? Cuando me siento deprimido, cuando me siento aburrida, cuando me siento a solas. ¿Qué es lo que hago? Eh, ¿qué, qué, qué es lo que hago? ¿Utilizo, por ejemplo, la terapia de irme de compras? ¿O utilizo la terapia del chocolate? ¿O utilizo la terapia de muchas veces, pues, huir como sea, ¿no? De irme de compras, de la comida, del alcohol, de las drogas, del sexo, de la búsqueda de experiencias excitantes. ¿Qué es lo que hago? ¿No? Eso es como, es como muchas veces incluso, eh, muchas veces podemos utilizar lo que se llama el turismo espiritual. Empiezo a decir, no, voy a ver si estos tienen la verdadera respuesta, o estos otros tienen la otra verdadera respuesta, o esta otra. No, 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 no. Y te conviertes como un poco en turista espiritual, llenando muchas veces ese espacio con cosas materiales como es pues el smartphone, la consola de los juegos, internet, Netflix o cualquier otra plataforma, ¿no? Algunos de estos métodos son realmente peligrosos. Probablemente las drogas, que si te conviertes en un adicto es algo que puede ser peligroso. Otros pueden ser divertidos o incluso benignos, y algunos incluso pueden ser inocuos. Pero lo que es importante es que no podemos abusar de cualquier sustancia o de cualquier actividad para huir de la sensación de inseguridad y de vulnerabilidad. No, cuando nos volvemos adictos a la forma, estamos abonando el terreno para que el sufrimiento surja, ¿no? Y no vamos a poder realmente obtener una satisfacción duradera. Otra manera en que podemos bloquear la aparición de la bodichita y que la bodichita entre en nuestro interior es a través de las palabras. Es decir, muchas veces usamos las ideas para crear una ilusión sobre la naturaleza de la realidad. Consideramos que nuestras opiniones, por ejemplo, son las correctas, convirtiéndonos muchas veces en intolerantes y predispuestos a censurar las opiniones de los demás. El problema no es tener realmente creencias, ideas u opiniones. Todos vamos a tener creencias, ideas y opiniones, sino que el problema está en cómo las usamos. Muchas veces las usamos para sentirnos seguros y no sentir muchas veces la zozobra que supone la incertidumbre o el sentirnos vulnerables. Y luego un tercer modo de bloquear la bodichita es embriagando la mente y creando estados alterados de la conciencia, pues muchas veces como las drogas o el deporte o el enamorarse o incluso estrategias espirituales. Cuando realmente nosotros nos embriagamos la mente, y esto, por ejemplo, el Buda lo decía muy claramente, cuando tú empiezas a meditar, es posible que encuentres diferentes estados de conciencia que son placenteros y bueno, que se dicen que son estos los que se llaman las dhyanas, ¿no? Son estados de concentración y que son muchas veces muy placenteros. Pero el propio Buda te alertaba precisamente que ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo, el entrar en una determinada dhyana para estar a gustito. Eso puede ser realmente incluso una manera de evasión, ¿no? Entonces, estas tres formas de huida realmente pueden definir perfectamente nuestra vida. Y cuando dejamos de huir realmente de la incertidumbre de la vida, podemos entrar con la bodichita y con la compasión, en contacto realmente, en contacto con la bodichita y la compasión. Cuando dejamos de usar estas estrategias, y ojo, uno no las deja de usar así de, ale, no tiene como una varita mágica que hace y ya está, y desapareció. No, no es así. Es algo que vamos a ir haciendo progresivamente con nuestra práctica, con darnos cuenta, con decir,
pues podemos intentar, bueno, pues lo vamos, seguimos. Es como, como un camino de práctica y de entrenamiento, que nos permite ir abandonando muchas veces estas estrategias que bloquean la bodhicitta. Entonces, cuando nosotros empezamos a dejar de usar estas estrategias, las estrategias de nuestro ego, realmente la bodhicitta se desbloquea y la compasión comienza a emerger como un manantial. Y en esos momentos en que comenzamos a percibir destellos de la bodhicitta, eh, empezamos de forma casi automáticamente a entrar en ese camino, que es en el camino del ideal del bodhisattva. Y, y Bhante Sangarashita explica que realmente la etimología o la definición de, de realmente lo que significa un bodhisattva sería como un ser de iluminación, un ser de despertar cuyas energías están dedicadas a la iluminación. Es decir, cuando nosotros empezamos a desbloquear desbloqueamos, eh, eh, deshacemos esas estrategias de bloqueo que tenemos y comienza a emerger la bodhicitta, es mucho más fácil que surja en nosotros ese ideal del bodhisattva. No quiero adentrarme en la enseñanza del ideal del bodhisattva porque es en sí una enseñanza amplia y realmente muy poderosa, muy poderosa. Pero continuando precisamente con el camino del surgir de esa compasión, de esa bodhicitta, realmente cuando nosotros empezamos a abrir la puerta de la bodhicitta es cuando empezamos a mirar aquellos aspectos que instintivamente no deseamos mirar. El dolor, el dolor. Por eso muchas veces se dice que la bodhicitta se equipara con la compasión. Es esa capacidad para sentir el dolor que compartimos con los demás. Y la compasión es un modo de oportunidad, o es una oportunidad en la que podemos relacionarnos con un corazón y con una mente abiertos ante la agresión, ante el deseo adictivo, ante la negación que encontramos muchas veces en nosotros mismos y en los demás. Es decir, la compasión es casi una respuesta natural que puede surgir precisamente cuando nos relacionamos con aquello que es doloroso en nosotros o en los demás. Y bueno, pues realmente hay algo que Bhante dice que muy claramente, dice es que el surgimiento de la bodhicitta no es no es algo que surja accidentalmente, no es algo que surja así como de repente, ups, salió como una seta, ¡ay! Ha aparecido aquí una seta, no es algo que aparece accidentalmente. Realmente la bodhicitta, la compasión, surge en presencia de condiciones. Y esas condiciones muchas veces son condiciones mentales. ¿Qué es? ¿A qué dedicamos en nuestra mente? ¿A qué tipo de pensamientos? ¿Con qué tipo de pensamientos estamos nutriendo nuestra mente? Y muchas veces la meditación es otro elemento que es básico y es fundamental para que pueda surgir la bodhicitta. Y algo que Bhante también hace especialmente énfasis es que un elemento muy importante es que precisamente algo que nos ayuda mucho al surgimiento de la bodhicitta es la amistad espiritual. La amistad espiritual es algo que nos permite realmente ser receptivos, tener realmente compañeros espirituales de camino, poder ser receptivos a muchas veces elementos que son para nosotros desconocidos y al ser desconocidos no queremos explicarlos, eso muchas veces va a hacer que surja eso que se dice como la gran compasión, ¿no?
Y a mí me gusta mucho un ejemplo que realmente da Bhante Sangharashita. Para mí esta es una imagen muy poderosa. Es realmente una imagen muy poderosa de lo que significa la bodhicitta. Y que podríamos extender incluso, además de la bodhicitta, a la práctica en general, la práctica budista. Bhante dice que la receptividad es como si nosotros estuviéramos construyendo un pararrayos. Y entonces, realmente, cuando viene una tormenta, cuando viene ese rayo, ese pararrayos puede canalizarlo. Realmente para mí, eh, cuando nosotros estamos trabajando con nuestra práctica budista de meditación, de la práctica ética, de la sabiduría, de ver las cosas como realmente son, es como si estuviésemos construyendo poco a poco un pararrayos, ¿no? Estás construyendo como un pararrayos. Tú no sabes muy bien, pero algo que sabemos muy claramente es que tormentas van a venir. Grandes tormentas van a venir, huracanes, podrán venir grandes o pequeñas, pero cuando venga una tormenta eléctrica con grandes rayos, si nosotros hemos trabajado precisamente con todas esas herramientas, hemos empezado a construir un pararrayos que cuando llega esa tormenta y llega con un rayo que podría destruir totalmente, podría destruirnos totalmente, el pararrayos de la práctica hace que ese rayo pueda ser canalizado y no nos destruya e incluso nos transforme. Y podamos reconvertir toda esa energía que es tan poderosa del sufrimiento en algo que nos ayude a transformarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente todo ese pararrayos, el cómo construimos ese pararrayos, para mí son esos elementos que tiene la práctica de la meditación, la práctica de la ética y el desarrollo de la sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos hasta aquí yo quería un poco, era lo que quería como compartir sobre lo que significa el camino de la compasión y el camino de la bodhicitta. Al fin y al cabo son como elementos que nos pueden ayudar. Y especialmente la práctica de meditación que nos puede ayudar muchísimo, y es una práctica que realmente está muy relacionada con la práctica de la compasión y de metta bhavana. Hay una práctica que se llama la práctica de dar y recibir, que se llama de Tonglen, que en realidad es una práctica muy parecida y en la que se utiliza la respiración eh, para trabajar con la compasión y trabajar con meta. Y eso puede realmente hacer circular en nosotros y crear realmente, hacer que meta explote, florezca como una gran flor de loto. Pues hasta aquí lo voy a dejar, esto es más o menos.